Bueno, a ver, buenas. Lucrecia, te Los libros muteaste. son los mejores compañeros para Ya, descubrir a ver, distintos. ya está. Ya. Bueno, sí es que bueno, son los intríngulis de la tecnología. Bueno, buenas tardes con todas y todas las personas que están aquí presentes. Qué gusto que estén en el taller, qué gusto que estén inscritas. Yo no los puedo mirar, no puedo saber quiénes son, aunque veo allí algunos, solamente veo una pequeña lista de quiénes están. Pero bueno, podrán poner sus preguntas por el chat de preguntas y respuestas. Si sale alguna pregunta pertinente en medio de la charla, pues la contestaremos, pero preferiría exponer de una vez durante unos 40, 45 minutos y luego dejar que sean ustedes quienes pregunten después de la exposición. De todas formas, si alguien quiere preguntar, siente que es urgente preguntar en el curso de la exposición, pues lo haremos. Ahorita voy a compartir pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Ya. Y bueno, a ver si es que se pone en modo presentación. A ver. Ya. Entonces, vamos a hablar un poco. Este taller de narrativa, esta conferencia taller, porque en un taller ustedes saben que es más interactivo, pero bueno, este taller lo he llamado tomando una frase que me gusta mucho de Antonio Machado, que dice, también la verdad se inventa, ¿no? También la verdad se inventa. ¿Qué quiere decir esto de que también la verdad se inventa? Lo vamos a ir desentrañando a lo largo de la charla, pero básicamente a lo que se refiere es que existe la creencia de que existe la creencia de que, ay, perdón, existe la creencia extendida de que las narraciones son mentira y no es así, ¿no? Las narraciones no son mentira, las narraciones son simplemente maneras de recrear la realidad. Eso es cómo podemos llamar nosotros a la narrativa, cómo podemos entender la narrativa, ¿no? Como una manera de reinventar la realidad, ¿no? El verso completo de Antonio Machado dice, se miente más de la cuenta por falta de fantasía, también la verdad se inventa, dice él. Entonces, ahí dice, pues también la verdad se inventa. Y vamos a comenzar con la charla. Y como les digo, ustedes pueden ir planteando sus preguntas a lo largo de la conversación. Entonces, bueno. Eh, Ahí tenemos una foto, dos fotos, ¿no? La primera es la portada de un libro que salió publicado a fines del año 1800, a fines del siglo XIX, 1898 parecería, que se llamaba The Wreck of Titan, o Titan, no sé bien el inglés, La ruina del Titán, ¿no? Este libro relata la historia es escrito por Morgan Robertson, un oficial de la Marina estadounidense, y la novela relata la ruina del Titán, relata la historia, y también se llama Futilidad, es el otro título que tiene, que no está ahí, ¿no? Y es la historia de un transatlántico que crea la gente, que crean personas en Europa, con el fin de hacerle atravesar el océano Atlántico, y que al atravesar el Atlántico llegue a Estados Unidos, o sea, toda esa historia de orgullo que hay detrás del Titán, ¿no es cierto? En la novela, el barco zarpa una noche de abril, avanza a un poco, pues se supone que en abril está la primavera y todo esto, avanza un poco y por el camino se choca contra un iceberg y bueno, se hunde finalmente, no demoran en llegar los socorros, pasan un montón de cosas, ¿ya? ¿Por qué les cuento esto? Porque esto fue escrito, creo que 12 o 14 años antes de que ocurriera
casi tal cual lo que se relata en el libro, ¿no? No había, obviamente, manera de saber que eso iba a suceder. No podemos suponer, o tal vez sí, o tal vez no, que el señor Roberts. Pero aunque este es un caso excepcional y muy tenido de paranormalidad y todo eso, nos habla que puede anticiparse, prever, contar cosas que quizás pueden parecer extrañas o pueden parecer raras, imposibles, pero que a la larga pueden suceder, ¿no? Tenemos entre algunos escritores que de que lo que está después en la ciencia, lo que está después, ya ha estado en la literatura. Miren ustedes, por ejemplo, si pensamos en la novela de Jack London, La peste escarlata, ¿no? No estamos ante la destrucción de la civilización, como cuenta esa novela, pero sí estamos ante modificaciones importantes en el modo de vida, o la otra, el relato de Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja, ¿no es cierto? O por no hablar del ensayo sobre la ceguera, en donde quizás el final es un poquito más esperanzador que en las otras que les cito. Entonces, la literatura puede que se adelante y los narradores y los poetas, yo tengo una amiga que dice que los poetas hablan con Dios, ¿no? No sé, ni siquiera sabemos si Dios existe, pero los podemos también recibir en nuestra fantasía, sobre todo si escribimos de anticipación o si escribimos de ciencia ficción o de ese tipo por algún motivo encontrar un cierto tipo de información que tal vez después se haga real. Bueno, esto es como una motivación, ¿no es cierto? Un artista, un escritor, una persona muy querida para mí, que lamentablemente ya no está entre nosotros, decía, los artistas son las antenas de la especie. Creo que esa es la principal responsabilidad que tenemos quienes hacemos cualquier tipo de arte y quienes hacemos el arte de la escritura también. Para todos quienes escribimos, pretendemos escribir, queremos aprender a escribir, tienen, miren ustedes, los autores, ¿no es cierto? Los autores de muchas obras, ¿no? Está Cien años de soledad, la maravillosa novela de García Márquez, está La muerte y otras sorpresas, un de cuentos de Mario Benedetti, está el fascinante cuento de Cortázar, La noche boca arriba, está Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara, están Los miserables de Víctor Hugo, está Borges y todos sus fantasmas ahí, la novela de Laura Restrepo, Delirio, el cuento de todo esto aquí. Muchas de estas son historias que me han conmovido, que me han impactado, que me han ilusionado y muchas de ellas me han hecho tener deseos de escribir también. Entonces les comparto esto porque estoy segura de que todas las personas que están aquí lo están sobre todo porque tienen sus mentores, tienen sus ídolos, tienen sus escritores favoritos y que alguna vez al leer las historias de esos autores, pues dijeron, yo quisiera de grande, como decimos de grande, quisiera escribir como García Márquez, como Benedetti, Tázar, como Gallegos Lara, Víctor Hugo, Borges, no sé, que no son en ninguna forma sueños ilegítimos, ¿no? Y tal vez no lleguemos nunca a las cumbres, a la calidad o a la excelencia de estos autores, pero de alguna forma el tratar de, por lo menos acercarnos, no a imitarles, sino a su genialidad, nos va a dar la oportunidad de tener un viaje agradable por el mundo de la creación literaria. Bueno, esta como es una conferencia de narrativa, un taller, una charla de narrativa, pues nos va a decir les voy a decir algunos presupuestos, algunas ideas de, de cómo hacerlo, ¿no? De cómo hacerlo, de cómo confrontar y de qué hacer con nuestro deseo de crear, de escribir, de eso, de crear, de escribir, de crear mundos, porque lo que hacemos los escritores de narrativa
más allá que de los escritores de poesía, incluso de los de teatro, es crear mundos, ¿no? El mundo de Cien años de soledad, en donde hay un mundo patentemente distinto al mundo real y sin embargo tan latinoamericano, el mundo de la noche boca arriba, en donde el tiempo y el espacio se combinan, se entrecruzan, se asaltan. El mundo del regalo de los Reyes Magos, que es un mundo del amor más perfecto, y así el mundo de Delirio, los universos de Borges, el mundo de los miserables, en donde la miseria moral se demuestra en toda su maldad y haciéndonos ver que no es nada la miseria económica, ¿no? El mundo de las cruces sobre el agua, tan vigente ahorita en nuestro país, y el mundo de Benedetti, los mundos de Benedetti en sus relatos. Bueno, vamos a avanzar. Una vez, cuando yo era muchacha, mi mamá tenía unas revistas Vanidades, Vanidades de Cuba, ¿no? Cuando, antes de la revolución, estas revistas Vanidades tenían al final un cuadradito en donde el escritor católico francés, François Mauriac, les decía algo, decía a una joven que está enamorada, a una joven que quiere viajar, a una joven que es rival de su hermana, no sé, me estoy inventando tal vez, pero había uno que a mí me llamó la atención poderosamente porque además yo era una adolescente y me llegó este que decía a una joven que quiere ser escritora. Como yo creí que siempre iba a estar cerca de esa revista, no lo recorté, pero me acuerdo lo que decía, aunque no literalmente, muy claramente y con mucha fuerza, porque eso marcó mi vida, ¿no? Él decía más o menos, palabras más, palabras menos, decía, si quieres ser escritora, no lo hagas porque vas a ser famosa, no lo hagas porque quieres hacerte rica, no lo hagas porque quieres que todo el mundo te quiera o encontrar así un maravilloso amor de novela en tu vida. No lo hagas porque los escritores viajan mucho o porque tendrás una vida llena de glamour, de elegancia. No, no, porque lamento decirte que el mundo de la escritura no es un mundo como el que te estás imaginando si es que quieres ser escritora por eso, ¿no? El mundo de la escritura es un mundo donde muchas veces habrá soledad, ¿no? Habrá desamor y soledad y te tocará escribir sobre eso. Habrá incomprensión, tu familia no querrá que lo seas, admirarán mucho a los escritores mientras no sean su hija, ¿no? Con frecuencia será un mundo mal pagado o de pobreza. Por un escritor rico y famoso, hay muchísimos escritores que se tienen que comer la camisa o que tienen que empeñar su máquina de escribir sí, es posible que la fama te llegue después de muerta, ¿no? Entonces, ¿qué con la escritura? Y el final de ese pequeño artículo, de esa gacetilla, a mí me dejó pensando, ¿no? Le decía, hazte escritora, pero yo digo aquí, hazte escritor o escritora, solamente si tu amor por la escritura es más grande que el temor a la soledad, a la pobreza, a la incomprensión y al olvido. Hazte escritor o escritora si amas tanto la escritura que no te importe todo lo que puedes perder por dedicarte a ella, ¿no? Eh, Obviamente, para que nos llegue la fama, para que nos llegue el dinero, si es que llega, para que nos llegue la fama en vida o después de vida, detrás de eso, pues habrá un montón de trabajo, ¿no es cierto? Un montón de esfuerzo, un montón de noches en las que te pierdes de las fiestas y las salidas con tus amigos o de los momentos con tu familia, un montón de tiempo escamoteado a tu vida familiar, un montón de... Entonces, si es que estás dispuesta o dispuesto a esos sacrificios, si amas tanto la escritura, esa es la suficiente motivación. Y bueno, les dejo eso como reflexión, porque yo sé que todas las personas que están aquí en este taller, pues quieren ser escritores o quieren probar la escritura. Entonces, así este es como un mapa, no para desanimar, sino para mostrar hasta dónde se puede llegar, ¿no es cierto? Bien,
Ahí tengo este dibujo, este grabado de Max Escher, que es muy interesante, ¿no? Porque parte de la escritura es construirnos y reconstruirnos, y es muy repetida esa frase de que un escritor, una escritora se escribe, ¿no es cierto? Pero al escribirse, al construirse, al irse dibujando sus propias manos y su propio arte, también escribe lo que es ser humano, ¿no? La narrativa, sobre todo, escribe, reescribe, describe y narra todo lo que está relacionado con la naturaleza humana. No es tan cierto eso de que un escritor es una buena persona, no necesariamente. Puede haber escritores muy malas personas. No es tan cierto eso de que un escritor tiene en la varita mágica de la escritura correcta. Hay escritores que a veces cometen errores, cometemos gazapitos, pero sí es cierto que un escritor de ficción es un gran voyeurista del comportamiento humano y es un poquito infidente, pero a través de esos posibles defectos del voyeurismo y la infidencia, del voyeurismo psicológico y la infidencia, el escritor, la escritora, construye mundos que a la vez son espejos, y eso también es importante. Espejos de sí mismo, como me gusta en este dibujo de Escher, o espejos de su comunidad, de su sociedad, de su ciudad, de su pueblo, o espejos de la humanidad, ¿no? Ese es el asunto. Bueno, también me gusta esta frase de John Lennon que dice, las historias están en el aire, solo hay que saberlas encontrar, ¿no? O dejarnos encontrar por ellas. No, no se crean, o no sé, al menos en mi caso, las historias vienen a mí, ¿no? Tiene una idea de no sé de dónde encontrar. Y a quienes que queremos en un bus, nos pasa de ir en un avión y escuchar una conversación humanos que ocurren en el mundo, ¿no es cierto? Perdón, lo siento, el internet está un poco inestable, pero vamos a seguir, esperemos que no se repita esto, ¿ya? Ahí tenemos un cerebro con diversos, diversas zonas iluminadas para representar un poco el proceso creativo de la escritura. El proceso creativo de la escritura, eh, en donde eh, en cada, a cada persona se le ocurren las historias de modos distintos. Hay gente que necesita silencio absoluto para escribir. Hay gente que puede escribir solamente por la noche, hay gente que prefiere levantarse a escribir por la mañana. Ay, lo siento. Bueno, ¿no? En cada persona, en cada escritor, en cada autor de fichas y se llena de anotaciones y de cuestiones así. Y en cada caso es diferente el proceso creativo. Sin embargo, todo proceso creativo yo me atrevería a decir que es como una especie de éxtasis, una especie de, como dice Cortázar en una entrevista muy famosa, él habla de un état second, dice, es decir, un estado segundo de la mente, en donde, y es verdad, también Mario Vargas Llosa habla
de que la escritura es como tener una solitaria, ¿no? Y que hay momentos en que estamos haciendo una novela y vivimos solamente para la novela. Todo lo que escribimos, todo lo que comemos, todo lo que pensamos es para alimentar esa novela o esa escritura. Pero bueno, estamos como suficiente de preámbulos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo funciona este tema de la escritura o qué hay que hacer. Yo recuerdo que con frecuencia mando a escribir cosas a mis estudiantes que son bachilleres o menores y ellos siempre me dicen, es que no estuve inspirado cuando no han hecho el deber, cuando no quieren escribir, cuando en efecto no están inspirados, ¿no? Pero también recuerdo una frase que se le atribuye a Tomás Alva Edison y que es el título de una selección de cuentos que escribió Raúl Vallejo, una selección de cuentos ecuatorianos que dice, una gota de inspiración, toneladas de transpiración, ¿no? Para escribir un relato, básicamente, lo que necesitamos es una historia, ¿no? Una historia. Necesitamos algo que contar y un modo de contarlo, ¿no? Entonces, ¿qué contar? Unos hechos, ¿qué ocurre? Dice aquí, ¿no es cierto? Unos acontecimientos, unos sucesos, es decir, saber qué sucede en nuestra historia, qué sucede, cómo empieza, cómo termina, si nosotros como autores sabremos cómo termina, si le dejaremos a nuestro lector con la curiosidad, termina bien, termina mal, en fin. ¿A quién le ocurre o quién lo ejecuta? Eso también es importante, la trama, los personajes, en dónde ocurre. Y no tanto en dónde como un lugar geográfico real, sino el en dónde como eh, en un cuarto, en un cementerio, en un parque, en la mente de los personajes, en el corazón de los personajes, ¿no? ¿Y en qué tiempo? También, obviamente, podría tener una época histórica real, pero más que nada, ¿en qué orden voy a contar esta historia? Entonces, es importante definir estos elementos, ¿no? Es importante definir estos elementos, aunque sea a manera de bosquejo o boceto, saber qué va a ocurrir en nuestra historia, en nuestro texto, a quién le va a ocurrir o quién va a ejecutar eso que ocurre, en dónde va a ocurrir, eh, tanto si queremos una geografía real o por lo menos en qué locaciones o sitios físicos o psicológicos lo vamos a poner a pasar, en qué tiempo, en qué época o en una temporalidad, como los cuentos de hadas, hace mucho tiempo, dicen, o sea, no sabemos cuándo, y en un país muy lejano. Esas cosas que no sabemos si ocurren cuándo y dónde, generalmente ocurren siempre y en todas partes, ¿no es cierto? Bueno, y sobre todo en qué tiempo y en qué orden lo voy a contar. Voy a comenzar por el final, ¿no? El día que lo mataron, Santiago Nazar, ¿se acuerdan de una muerte anunciada, ¿no? El día que lo mataron, Santiago Nazar, ta, 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 ya comienzo por el final, todo el mundo sabe que se va a morir, que le van a matar a Santiago Nazar, ¿no? No, no todo el mundo puede, pero bueno. Eh, o lo voy a un factor sorpresa o lo que sea. Bueno, entonces una vez que sé qué voy a contar y un poquito del cómo, pues viene el cómo en efecto. ¿Qué voz lo va a contar, no es cierto? ¿Quién va a contar la historia? ¿La va a contar un narrador omnisciente fuera del relato? ¿La va a contar alguien que lo vio suceder? ¿Alguien al que le contaron a su vez? ¿No? ¿La va a contar alguien que está seguro de lo que pasó? ¿La va a contar alguien que posiciones, como en los adioses de Onetti, ¿no? ¿Quién? ¿Quién va a contar? ¿Qué voz va a hablar en este relato? ¿En qué orden lo voy a contar? ¿No? ¿En qué orden lo voy a contar?
desde el principio y en orden, desde el principio y saltándome cosas, en un in media res, es decir, comenzando desde un momento importante para de ahí irme hacia atrás o hacia adelante, como ocurre en Cien años de soledad. Eh, ¿Cuál es la importancia de los lugares y de los escenarios que voy a poner en mi relato? ¿Serán importantes los lugares físicos, la ciudad, los espacios o serán importantes los lugares psicológicos, los pensamientos, los sentimientos de la imaginación de los personajes? ¿Y qué deseo provocar a otros o provocarme a mí mismo con este relato? A veces puede que para esta última pregunta no haya una respuesta concreta, no haya una respuesta definida, pero es importante tenerla en cuenta, porque si deseo provocar miedo, no va a ser lo mismo que si deseo provocar amor. Si deseo provocar rechazo o rebeldía, no va a ser lo mismo que si deseo provocar sumisión. Si deseo provocar que me odien, no va a ser lo mismo que si deseo provocar que me admiren, ¿no es cierto? Entonces, estas son las preguntas básicas que debemos plantearnos en el momento en el que estamos planificando, ideando o tratando de negociar con una historia que nos ha asaltado y nos ha pedido darle voz, darle cuerpo, darle vida. Repito las preguntas. ¿Qué ocurre? Eso correspondería con la trama o la historia. ¿A quién le ocurre o a quiénes les ocurre? Eso correspondería con los personajes. ¿En dónde? Correspondería con los espacios. ¿En qué tiempo? Correspondería con los tiempos, los espacios geográficos, los tiempos reales o irreales. Todo eso corresponde al qué, ¿no es cierto? Y en cuanto al cómo, ¿qué voz lo cuenta? ¿Quién lo cuenta? ¿Ya? ¿En qué orden se cuenta? O sea, ¿qué voz lo cuenta? Es obviamente el punto de vista narrativo y las voces narrativas, que puede ser una o pueden ser varias, ¿no? ¿En qué orden se cuenta esta historia? ¿Cuál es la importancia de esto? Es igual relacionado con el tiempo, con el manejo del tiempo, del orden del relato. ¿Cuál es la importancia de los lugares relacionado también con el espacio real o psicológico del relato? ¿Y qué deseo provocarme con este relato relacionado con la intención? Como ustedes saben, no hay respuesta correcta, sino las respuestas eh, que nos permitan contar nuestra historia, la historia que estamos ideando de la mejor forma posible. Hay historias que admiten una polifonía, algunas voces narrativas, hay historias que no. Hay historias que admiten y quedan mejor con un tiempo circular o un tiempo yuxtapuesto, que es el tiempo aparentemente desordenado. Hay historias que mejor las contamos de modo lineal, ¿no? Hay historias en donde los sitios externos son bien importantes. Hay historias que ni siquiera nos damos cuenta de dónde suceden. Y bueno, ¿qué deseo provocar? Hay historias que nunca se nos irán del corazón y de la mente. Y hay historias que mientras más pronto se vayan, mejor, ¿no? Entonces, todo eso es importante como autores tenerlo en cuenta, pensarlo. Ahora, puede ser que, por ejemplo, comencemos escribiendo algo con un narrador omnisciente. A mí me pasó eso con la novela Salvo el Calvario, por ejemplo. Y claro, yo la iba contando con un narrador omnisciente. A los pocos días me parecía extremadamente aburrida la historia, ¿no? Y cuando las personas comenzaron a contar, cuando los personajes comenzaron a hablar, a intervenir, entonces la historia se fue haciendo no solo entretenida, sino entrañable. Y sé que, bueno, es entrañable para mí porque es de mis novelas la favorita, pero también sé que es entrañable para otras personas. Bien, eh, luego de esto, hay una pequeña caja de herramientas, ¿no es cierto? Así como todo carpintero, informático, electricista, fontanero anda a cargar una caja de herramientas, pues nosotros también tenemos como escritores una pequeña caja de herramientas. Esta caja de herramientas es virtual,
es psicológica, pero también puede ser una caja de herramientas física. Podemos hacer la física de alguna forma. Podemos hacer la física de alguna forma. Podemos tener algunas cuestiones en esta caja de herramientas. Por ejemplo, observar el mundo, la vida y sobre todo el comportamiento humano. Voy a mover un poquito, aguántenme porque así es la vida. Sí, perdón. Ya, a ver. Observar el mundo, la vida y sobre todo el comportamiento humano es la principal herramienta que vamos a utilizar, ¿no? Si somos escritores de ficción, si somos escritores de narrativas con personajes, si somos escritores de narrativas con personajes, pues vamos a tener que aprender cómo se comportan las personas, ¿no? Cómo se portan, cómo actúan, cómo reaccionan. Y eso se da sobre todo observando el mundo, la vida, el comportamiento, las implicaciones. No nos viene mal a los escritores, a los autores, convertirnos un poco en psicólogos, ¿no? Sobre todo porque es importante que haya coherencia y sintaxis en los personajes y en las historias que contamos, ¿ya? Eh, Otra herramienta importante si queremos tener material para nuestras historias, aunque las historias vienen solas y están en el aire, es tomar nota de los sueños y de las historias familiares. Obviamente, y me acuerdo de una película de Woody Allen que nunca sé cómo se llama, no vamos a ponernos por ahí a divulgar con esa infidencia que les dije que tenemos, no vamos a ponernos por ahí a divulgar cosas turbias, vergonzosas y que nos pueden ganar el odio de ciertos seres. Pero también me acuerdo una vez que yo estaba arrepentida por haber sido infidente con una historia no precisamente familiar, lo que me dijo mi bueno y querido amigo Edgar Allan García. Él me dijo algo cuando le dije, no, es que yo fui infidente y escribí una historia que era un secreto de unos amigos, y él me dijo, Lucrecia, ¿de qué crees que está hecha la literatura universal? Entonces, pero hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque también tenemos que ver qué pesa más, ¿no? Nuestra escritura o nuestras relaciones con amigos y familia. Bueno, es importante llevar siempre con nosotros algo para anotar o grabar, ¿no? Eh, si está alguien aquí que ya escribe, lo sabrá, y yo también les puedo decir que tenemos una excelente idea en el bus. Como no tenemos nada en qué anotar, pues decimos, sí me acuerdo, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Y al rato llegamos a la casa y decimos que era, y se fue, ¿no? Podemos, ahora con el celular podemos grabar en la grabadora de voz la idea, las palabras clave, o podemos anotar en una libretita, lo que sea, ¿no? A muchos autores les ayuda mucho, a muchos escritores y narradores, los esquemas y organizadores gráficos, sobre todo para ver cómo van a llevar la historia que ustedes han de haber visto de 100 años de soledad. En las últimas o las primeras páginas, por ejemplo, hay un árbol genealógico en donde encontramos todo el esquema de la familia, ¿no es cierto? Entonces, los esquemas y organizadores gráficos de personajes, de sucesos, para no perdernos también, porque la memoria es frágil y después no sabemos quién mató a quién y le metemos preso a otro que no debía ir y todo eso. Bueno, los dibujos y contextos de personajes también son importantes, ¿no? Los dibujos y contextos de los personajes, puede ser que no aparezca nunca una descripción física, pero si nosotros tenemos en mente o dibujamos un personaje, sobre todo si tenemos la habilidad para dibujar, eso nos puede ayudar a tener una idea de cómo es el personaje, ¿no? Saber cuándo nacieron, qué les gusta, puede ayudarnos bastante también.
conocer historias colaterales que quizá no vamos a escribir, pero que a nosotros como escritores nos pueden ayudar también. Es importante. Aquí he puesto una que dice pruebas de sonido. ¿Qué es una prueba de sonido en la narrativa? Puede que les crean locos y es mejor que no lo hagan a gritos en la casa, pero a veces es bueno eh, leer en voz alta, repetir la conversación que tienen dos personajes. eh, Eso, pruebas de sonido, ¿no es cierto? Para ver cómo está yendo, cómo está el ritmo, cómo está la musicalidad, cómo está el sonido de nuestro texto. Planos y diseños de lugares. Yo siempre hago un plano de la casa donde va a ocurrir el suceso, ¿no? Eh, la imaginación activa, conversar con un personaje, preguntarle qué quiere, ¿no? Todos están dentro de nosotros, pero ya. Esta imaginación activa de Jung, ¿no? De hablar con esa creación, de conocerle mejor. Claro, todas estas cosas pueden lindar o hacernos sentir que somos carne de manicomio, pero simplemente es en aras de una buena causa. Dramatizaciones, eh, escenificar, aunque sea solitos, los diálogos de nuestros personajes para saber cómo van. Autolectura en voz alta, que es la prueba de sonido, pero quizá cuando ya está terminado, y conseguir una víctima, es decir, alguien, un amigo incondicional, un hijo, una pareja, alguien que lea nuestros textos como un lector no especializado y que nos pueda aconsejar con toda franqueza y serenidad qué cree él o ella que sería lo mejor hacer como cambios, hacer como modificaciones, mantener y todo eso, ¿no? Eso, eso es, esa es nuestra pequeña caja de herramientas. Obviamente a veces usamos todas, a veces usamos unas, a veces hay una que decimos, no, este martillo no he usado nunca, pero ese es el asunto con nuestra caja de herramientas como narradores, como escritores de narrativa, ¿no? En últimas, a pesar de todo lo que les he dicho, es como cuando decía Jung que un terapeuta debe conocer todas las teorías y debe saber todas las cuestiones científicas y todos los descubrimientos, pero que en últimas, del momento de la terapia, uno es un ser humano frente a otro ser humano, ¿no? De igual forma, cuando podemos conocer todas las teorías, todas las técnicas, todos los autores y todos los teóricos, pero en el momento de escribir, cuando ya tenemos claro qué vamos a contar, a quién le va a pasar, eh, en dónde y en qué orden lo vamos a decir, cuando ya tenemos claro qué voz vamos a quién le vamos a dar voz, entonces lo mejor es dejarse llevar por la intuición y saber que si nos suena bien es porque está bien, ¿no? Si suena bien es porque está bien. Entonces, dejarnos llevar por nuestra intuición, dejarnos llevar por nuestra creatividad y saber que también esto es como cualquier otra cosa, mientras más lo hacemos, mejor nos va saliendo, ¿no? Ahora, hay una cosa que puede tentarnos y es repetir fórmulas exitosas. Eso es peligroso porque a veces se nota, ¿no? O sea, tiene que ser una repetición muy camufladita para que no se note tanto y no digan, ve, está haciendo eso porque con el otro libro que era parecido se ganó un premio, ¿no? O sea, bueno. Es importante también la edición y la corrección. La nuestra y como les decía, la de esa víctima, pero también podemos conseguir alguna persona ya especializada que nos ayude. Ahora, estas correcciones debemos tomarlas un poquito con pinzas, porque muchas veces uno corrige un texto pensando en lo que uno hubiera escrito, en lo que uno habría escrito, y resulta que lo escribió otra persona, ¿no? Entonces, cuando no estamos de acuerdo con una corrección que no sea de ortografía,
ni de gramática o de concordancia, sino con una sugerencia que se nos hace cuando tenemos muchas dudas, pues es mejor no seguirla ni hacerle tanto caso, ¿no? Aquí tenemos, y les voy a leer rápidamente el decálogo del perfecto cuentista según Horacio Quiroga. Puede ser que no estemos de acuerdo con todo lo que dice ese decálogo. Puede ser que estemos de acuerdo con unas partes sí, con otras no. Pero de todas formas es una guía, ¿no? Entonces vamos a leer. Cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Y creo que todos tenemos un maestro de la narrativa, ¿no es cierto? A quien creemos como en Dios mismo, en mi caso es Cortázar, ¿no? Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo, ¿ya? No necesariamente tienes que escribir como tu maestro, tampoco, pero puedes andar por ahí. Resiste cuanto puedas la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. Será el cuarto, ¿no? El quinto, no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas. Y yo puedo decir que para escribir la mitad, ¿no? Cómo va a llegar allá, pero si sé a dónde va a llegar, yo llego, ¿no? Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. Toma a tus personajes de la mano y llévalos finalmente hasta el final sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. No escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en el arte a la mitad del camino. No pienses en tus amigos, esto es bien importante al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. Y bueno, con esto cerraríamos. Ahí les digo gracias. Mi nombre en Facebook es Luc Recia, si me necesitan para algo. Y ahí está mi correo electrónico que les voy a dejar un ratito antes de dejar de compartir la pantalla para que tomen nota de él por si se quieren comunicar conmigo para alguna pregunta puntual sobre el tema de la escritura que se me haya pasado en esta charla. Bueno, vamos a dejar de compartir la pantalla. Les pido disculpas por las interrupciones de la tecnología y de otro orden. Y ahorita, pues si ustedes quieren hacer preguntas por el chat, por las preguntas y respuestas, o si las han hecho, las vamos a revisar en este momento. No hay ni una, pero ustedes pueden en este momento plantear cualquier tipo de pregunta que deseen hacerme después de esta conferencia o de esta charla, taller, podemos decir, porque no, lamentablemente por las circunstancias sanitarias y de la feria, pues no hay otra manera de interacción. Entonces, a ver, ahí hay una pregunta, veamos qué nos dice. Eh, Ismael Alexander Rodríguez me dice, Lucrecia, soy un fan tuyo, gracias, pero siempre me pregunto, cuando ya tengo un texto, ¿a dónde lo mando? ¿Cómo hacerlo conocer? Eh, Lamentablemente, Ismael, vivimos en un mundo editorial
a veces muy saturado y donde obviamente las editoriales son negocio. Esto no está mal ni lo estoy criticando. Entonces, las editoriales suelen ver primero, pues por la subsistencia de su ganancia o lo que sea. Y como te digo, eso no está mal, ni hay que quejarse de eso hasta un punto. Pero hoy en día tienes muchas posibilidades que en un principio pueden parecer que no son las más convenientes, pero que te pueden llevar a que te conozcan. La primera es apelar a una editorial. Generalmente en una primera edición, por bueno que sea tu texto, vas a enfrentar algunos problemas que yo he enfrentado y te los voy a decir. Primero, es poesía. Es poesía, nosotros no publicamos poesía porque la poesía no se vende, ¿ya? Segundo, es poesía. Bueno, es poesía. Vamos a estudiar tu libro, pero tú tienes que, este es el eufemismo, comprar algunos ejemplares de lo que publiquemos, o sea, tienes que costearte la edición. Tercero de plano, tienes que costearte la edición, ¿no? Con cuentos, por ejemplo, también se puede decir, dicen, bueno, no eres un autor tan conocido, pues tendrás que comprar unos ejemplares o costearte tu edición, ¿no? Entonces, en ese momento, tú tienes que ver si merece la pena, si tienes el dinero, si puedes conseguirte un auspicio para pagar una edición. ¿Cuánto cuesta una edición? Ahora existe la posibilidad de hacer ediciones pequeñas y los costos, pues de mi experiencia te puedo decir, por un libro de unas 200, 300 páginas llegan a unos 500, $600 por edición, ¿no es cierto? De 100 ejemplares, ¿ya? Si es que quieres algo más, pues te va a costar más, ¿ya? Hay posibilidades de publicar en otras partes también, tú puedes explorar. Yo voy a hacer aquí un comercial, no sé si pueda, en Argentina hay una editorial Imaginante, se llama, que hace publicaciones muy bellas, ediciones muy bellas por precios módicos, ediciones cortas. Y si quieres que algunos libros tuyos se queden en Argentina, pues te cuesta un poco más, pero ya. Y aquí en Ecuador, pues tenemos, creo que tienes que comprar ejemplares o costearte. Silva Editores también, que tú te costeas tu edición, pero bueno, tienes tu libro. En fin, hay algunas posibilidades. Otra posibilidad son las digitales, ¿no? Tener un blog y difundirlo en redes, hacer lecturas en voz alta en redes, mandar tus textos a concursos. En fin, hay una cantidad de cosas que puedes hacer. Obviamente, no, salvo excepciones, y ojalá fuera así, con los textos de calidad, salvo excepciones, las primeras veces, pues, puede que tengas una expectativa y no se cumpla esa expectativa. Pero, pues, como en todo, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir intentándolo y hay que seguir tratando de publicar, insistir, insistir, que es lo que te digo. Eso sería, mi querido Ismael Alexander, y gracias por ser un fan mío. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay otra pregunta o esa es la única pregunta. No veo otra pregunta en el chat y nos faltan, quedan 9 minutos, así que, ahí hay otra pregunta. Vamos a ver la otra pregunta. A ver. Alicia Ovalle. Bueno, ¿qué tan largo debe ser un cuento para adultos? El uso de adjetivos, ¿qué tan importante es? A ver, gracias, Ali, qué gusto saludarte. ¿Cuán largo debe ser un cuento para adultos? Hay una cosa, y espero no sonar mal, ¿no? Lo que tú quieras, Ali. O sea, tenemos desde El dinosaurio de Monterroso hasta El perseguidor de Julio Cortázar, que es casi una novela corta, es decir, eh, ese es como el asunto, ¿no es cierto? Si estás pensando en la extensión del cuento, si estás pensando como en una cosa aritmética de que debe tener 40 páginas, pues le estás entregando demasiada energía a un aspecto que no es tan importante, ¿ya?
Lo importante es que el cuento diga lo que tiene que decir en la extensión más adecuada, ¿no? Obviamente, si pasa de unas 80 páginas o si pasa de unas 50 páginas, ya no es cuento, pero puede seguir siendo una narración para adultos, es decir, es como que no es tan importante cuán largo debe ser un cuento para adultos, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, 2 páginas están bien, 20 páginas están bien, 2 líneas están bien, ¿ya? Y la otra, ¿cuán importantes son los adjetivos? Los adjetivos son la palabra más peligrosa que existe, la clase de palabra más peligrosa que existe, porque pueden poner, como decía Quiroga, ripio, ¿no es cierto? Es mejor utilizar figuras retóricas que adjetivos. La adjetivación a veces lo único que pone es un ambiente rococó. Entonces, es mejor, si no eres Juan Ramón Jiménez, es mejor evitar el adjetivo. Evitar el adjetivo hasta donde sea posible. Solamente si crees que va a dar una belleza sublime al texto ese adjetivo ahí, o si crees que va a aclarar alguna noción o alguna idea. Pero es mejor depurar los adjetivos, ver si realmente es indispensable un adjetivo dentro de un texto. Eso es, Ali. Espero haberte respondido. Eh, Paulina Guevara Villegas me dice, hola, buenas noches, soy Paulina, la narrativa en dónde nomás se puede expresar. Eh, no entiendo muy bien la pregunta, pero la narrativa se puede expresar, si es que es de ficción, todo lo que son cuentos, novelas, relatos, del tipo que sean, fábulas, todos los subgéneros narrativos te contesté. Bueno, si es que puedo aclarar la pregunta y tú me lo dices como chévere. Ali dice saludos y mi abrazo, también soy fan tuya, gracias. Estoy en mis primeros pasos en la escritura de cuentos, gracias. Bueno, sí, chévere, Ali, me parece chévere que estés escribiendo cuentos y me parece muy linda, o sea, todas las preguntas son buenas, ¿no? Eso también es cierto. Y gracias por lo de fans, lo de fan el uno y fan la otra. Paulina ya me dijo, Armin Alfonso, ¿qué importancia le concedes a las primeras palabras de un cuento? Muchas veces dedicamos tanta energía que se termina el combustible y el cuento no despega. Bueno, sin darle toda esa importancia de que le dedicamos tanta energía que él muere en las primeras palabras, las primeras palabras, las 2 primeras líneas, el primer párrafo, las 5 primeras líneas de un cuento, pueden ser la diferencia entre que el cuento sea o no sea leído por una persona. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, en las primeras palabras, en las 5 primeras líneas está el gancho del cuento. Si es que tú no construiste allí un deseo de seguir leyendo, si no construiste ahí un interés por el relato, si no creaste un personaje que anuncia con volverse entrañable, puedes escribir maravillas después que solamente te leerán los chicos a los que les manden de obligación leer ese cuento en el colegio. Entonces, sin darles toda la gasolina a esas líneas y como lo dije antes, teniendo ya listo el cuento en mente y sabiendo de qué va, es bien importante que esas primeras líneas atraigan al lector, atraigan lectores, atraigan es un deseo de leer, pues, no será leído, simplemente, no será leído con gusto al menos. Eso, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya nos quedan 4 minutos con 22. O si alguna de las personas a las que les respondí le queda alguna duda, le queda alguna cosita por aclarar, tal vez podría ser que repregunten y tienen como un poquito menos de 4 minutos para la pregunta, o unos 2 minutos. Y bueno, si no es así, si no hay más preguntas,
Les agradezco y quiero felicitar a esta feria virtual que ha sido todo un éxito. Realmente me parece que en la virtualidad de esta feria y no más estimulante y mucho más rica que la feria del año pasado, ¿no? Entonces quiero, primero que nada, felicitar a los organizadores de la feria, agradecerles bueno, por llamarnos y por tenernos en cuenta y agradecerles sobre todo por todo el trabajo que hacen en honor del libro y de la lectura y para que el Ecuador vaya leyendo y vaya disfrutando la lectura cada vez más, con más emoción, con más ganas. Ojalá que se cumplan esos objetivos. Como les digo, todavía si alguien quiere preguntar o repreguntar, pues nos quedan un poco menos de 3 minutos. Y si no, no sé si podemos irnos ya despidiendo, saliendo, cerrando el encuentro. Eh, ¿Sí? Ah, ahí sale una pregunta más. A ver, no, esa era la pregunta de Armin Alfonso. A mí, por ejemplo, me gusta mucho leerle a Carlos Ruiz Zafón, quien describe con muchos detalles lugares y personajes. Por eso tengo la duda del uso de adjetivos. Pero, Ali, yo te aconsejo una cosa en relación con la lectura de Carlos Ruiz Zafón. Fíjate realmente si realmente usa un exceso de adjetivos, ¿no? Fíjate si realmente utiliza un exceso de adjetivos o si los adjetivos los usa para describir, si los usa porque son necesarios o si los usa con el único y exclusivo fin de adornar, ¿no? En el primer caso habría un buen uso. En el segundo caso es como las joyas. Una persona que lleva un par de aretes y un anillo grande está mucho mejor arreglada que una persona que lleva 4 aretes en cada oreja, un anillo gigante en cada dedo y un collar de cadena de oro, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa con los adjetivos, es decir, fíjate si son necesarios, si los usa para describir o para adornar, si apuntalan un sustantivo o si le quitan fuerza al sustantivo o a la acción. Es decir, fíjate cómo usaba Carlos Ruiz Zafón los adjetivos en sus novelas y para qué. Y con eso tendrás, los escritores, como tú dijiste que estabas empezando, siempre nos entusiasmamos con los adjetivos, pero después nos damos cuenta de que pueden convertirse en un lastre o un ripio. Ahora, si te llama mucho el adjetivo, pues go ahead, como dicen, ¿no? Es decir, úsalo, pero ten en cuenta de que al menos para muchos escritores el uso de adjetivos, en el uso de adjetivos, menos es más. Bueno, y con esto creo que vamos a terminar. Gracias a todas las personas presentes, gracias a las personas de protocolo, gracias a los asistentes y nos estaremos mirando, ojalá en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias, Lucrecia, por tu participación. Hasta pronto. Hasta pronto.